este es el penúltimo estudio que vamos a estar trabajando sobre el tema de la oración. Yo le pregunto, ¿verdad? A modo de... Porque lo importante de estudiar la palabra es pues, que ese estudio pues, nos modifique, ¿verdad? Que trate de modificar nuestro comportamiento de alguna forma, ¿verdad? Por eso es que nos ponemos a la palabra, para que lo que aprendamos aquí pues, nos ayude a adoptarlo en nuestra vida diaria. Y mi pregunta a ustedes, a mí obviamente, yo me lo pregunto también, ¿cómo les ha afectado hasta ahora este tema de la oración en sus vidas? ¿Cómo les ha afectado? ¿Cómo? Por lo menos a mí particularmente me ha hecho pensar en que debo de establecer esto como un patrón, una rutina, un patrón para comunicarme con mi Señor. Claro, yo lo hacía indistintamente a cualquiera de ellos, pero viendo lo que dice la palabra, es mucho más conveniente cuando uno desarrolla que sea más o menos una hora, en un lugar. Okay. A mí el Señor me ha ayudado en el sentido de que me ha establecido un patrón a las 5 de la mañana. Yo lo puedo hacer porque estoy retirado, muchos aquí todavía no están retirados. Pero la mejor hora, y es que despierto ya automáticamente, porque hace tiempo, antes tenía que poner un reloj, ya no, automáticamente despierto. ¿A quién más le ha...? Yo duermo con Luis, porque es esa la misma hora también. Pues es un despertador ahí común. Ajá, José, ¿cómo te ha afectado a ti el estudio de este tema de la oración en tu vida y cómo, si has adoptado algo, si has... Yo venía practicando la oración, pero estas semanas que hemos estado en esta dinámica, me ha abierto los ojos para tener una mejor comunicación y saber que yo puedo conocerlo mejor con más confianza. Yo tenía confianza en esto, tengo fe, pero la oración me ayuda a conocerlo, me ayuda a intimar con él en una forma que antes lo hacía de una forma mejor muy protocolar, y ahora lo hago menos protocolar. Le rindo el respeto que se merece, pero con menos protocolos ahora. Es algo más íntimo, más de confianza, más de amistad. ¿Quién más quiere aportar alguna otra comentario? Bueno, a mí me ha ayudado, yo te diría que bastante, porque he aprendido a que, a pesar de las cosas diarias que uno tiene y el trajín de la vida, he aprendido que hay que sacar tiempo para hablar con el Señor. Es importante de hablar con Dios en algún momento dado durante el Darnos día. a Él, pero separar un tiempo para estar solo, sin que no haya ningún Es y ha funcionado. como el tiempo que tú sacas para comer. Sacas un tiempo para comer, ¿verdad? Y es tan importante como se alimente. Pues así mismo, ¿verdad? Como se acuerda del primer salmo que estudiamos. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo, de Dios viviente. ¿Quién más tiene algo más que Robert? Bueno, yo estaba leyendo un libro hace como 3 semanas o 4. Cuando empezó este tema, vi que era una confirmación del Señor que siguiera con ese libro, que era de la oración también. O sea que lo que estaba era reafirmándome, mira, que tengo que proponerme a ciertas horas específicas, no cuando yo quería, que algunas veces pasaba el día y por la noche era que me venía. Pero con eso he entendido que debo de poner ¿cómo se llama? Un patrón. O sea, seguir ciertos días a ciertas horas. Okay. Ajá. Víctor, yo no he asistido más que a una de las clases de oración, pero como eres
estaba leyendo un libro que si ustedes lo pueden conseguir, se llama El Cristiano de Rodillas, no tiene autor, nadie sabe quién fue el autor. Pero yo nunca, en 40 y pico años, había leído un libro tan profundo en la oración como ese libro. Y ese libro habla de un hombre que se llamaba John Hyde, le decían el Juan el que ora. Que este hombre llegó a las profundidades de orar, o sea, él cuando se metía con el Señor, era que se metía. Y llegaba al extremo que a veces la gente quería orar con él y él solamente decía una oración: Señor Jesús. Y dice que con eso nada más el Espíritu comenzaba a revolver a la gente y a llorar, porque ese hombre estaba cargado de lo que era un hombre consagrado al Espíritu del Señor. Y todo lo desarrolló mediante la oración. De que mientras oramos, como dice nuestro hermano José, conocemos más a Dios, caminamos junto a Él, y nuestra vida se fortalece de una forma... te da una forma distinta de cómo estar en la vida. Hay un cambio, Un cambio radical de cómo vemos las cosas, cómo vemos las cosas con más pasividad, con más confianza, las experiencias que tenemos día a día, pues aprendemos de que Él está con nosotros, a nuestro lado, en nuestro modo sentir. Yo creo que a todos nos ha pasado, me imagino yo, de que en un principio orábamos con peticiones todo el tiempo cuando necesitábamos. Ahora hemos aprendido que vamos a orar cuando necesitamos, pero también vamos a orar por la gracia que nos concede y por todas las cosas que nos concede. Y eso se aprende obviamente con esa intimación que dice José. O sea, que no vamos a Dios solamente para pedirle, sino para conversar con Él. Para conversar, compartir pensamientos que tú tienes en el corazón con Dios, ¿verdad? Nuestro hermano, ¿su nombre? Sí, César. César, nuestro hermano César. Yo quería decirle al grupo, es la primera vez que vengo a esta clase, ¿verdad? Yo pues, di clase en Estados Unidos en seminario, pero tengo que decirle algo que es importante. ¿Por qué? Porque generalmente en las iglesias, y cuando digo iglesias, digo en casi todas las iglesias, el servicio de oración es el servicio que menos le gusta a la gente asistir. ¿Por qué? Tenemos que preguntarnos por qué. Y es porque la gente pues no tiene ya en su agenda el orar. Porque hay formas de orar y distintas formas de orar. De hecho yo tengo un estudio sobre eso, ¿verdad? Pero oramos individualmente, oramos en grupos también, colectivamente como el cuerpo de Cristo. Pero tenemos que ver que hay momentos en los cuales nosotros tenemos que correr ese tiempo para estar separados, que allí no esté nadie más, ni tu mujer, y tus hijos, solo, como dicen los que escriben sobre el tema, tú y yo, en su closet metido, ¿verdad? Porque es importante. Fíjese, el Señor nos da 24 horas en el día, ¿verdad? Siempre trabaja con un diezmo, 2 horas y media, pero el cristiano verdaderamente que se quiera llamar cristiano tiene que ser un hombre o una mujer caminante en oración. ¿Por qué? Porque si usted ha recibido, ¿verdad?, ya el toque del Espíritu Santo, usted tiene que saber que hay situaciones que no las encontramos en la calle, no las encontramos en el trabajo, no las encontramos en distintos sitios, y que usted, si no está en comunión con Dios, se le va a hacer muy difícil. Y hasta la vieja criatura puede salir en cualquier momento. Exacto, que la oración, o sea, nos enseña a cómo enfrentar cada momento y cada situación cotidiana con la que nos encontramos. Nosotros no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Y fíjense, el apóstol Pablo decía que él había aprendido a estar en la escasez,
y había estado también, había aprendido también a estar en la abundancia. Y él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, he aprendido a estar bajo fuego o bajo la paz. Y como quiera, Dios ha estado conmigo. He aprendido a enfrentar cualquier situación en mi vida porque he aprendido a caminar con el Señor. Y el predicador Eclesiastés decía que hay tiempo para qué. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para sembrar, hay tiempo para arrancar el sembrado. O sea, el ser humano no sabe el tiempo con lo cual se va a enfrentar. Usted no sabe las experiencias que usted se va a enfrentar este día. A lo mejor usted creía que este día iba a ser un día espectacular para usted. Y de momento le surgió algo que le cambió completamente el plan. Bueno, yo me imagino que esa gente que se montó en ese crucero para Cancún, ellos pensarían que muchos de ellos era la primera vez. Y muchos de ellos entendían que eso iba a ser espectacular. Más sin embargo, todo cambió. Y yo pensaba, mientras me di esa noticia, y dije, oye, pero que eso es una experiencia, bueno, supuestamente negativa, pero también, por otro lado, pudo haber sido una experiencia positiva. Porque dicen que ahí la gente comenzó a ayudarse unas a otras. Comenzaron a compartir, que es lo menos que usted hace en un crucero. Usted lo que hace es comer y ver el espectáculo y meterse en un camarote. Comer y comer. Los obligaron, que la circunstancia los obligó a tener que compartir unos con otros. Y yo estoy casi seguro, señores, que esa experiencia a ninguno de ellos se le va a olvidar. Ni las personas que conoció en aquel crucero se le van a olvidar jamás. Y uno tiene que estar preparado y a sacar el mejor provecho de las circunstancias con las cuales usted se va a encontrar, que aparentemente son negativas. Pues mira, a lo mejor ahí Dios te da la oportunidad para, qué sé yo, compartir con esa persona que de otra forma no lo hubieras hecho anteriormente, ¿verdad? O sea que tenemos que ajá. ¿Me prestas una sillita? Bueno, aquí hay un montón de sillas. La revuelve, no hay. Llévale una sillita ahí, llévale como 4. Llévale 4. Por aquí vienen los cargadores. Pues estos son los chicos. Hay otro grupo allá. ¿Quiere llevarse esto? Sí, puede. No había almuerzo. Y desayunó también. ¿Y almorcé? Tengo por ahí unos manos ahí. Allí hay dos y acá. Y pregunto yo en esa misma línea del hermano César, ¿cómo debo yo enfrentar eso? ¿Por mí? Bueno, precisamente, ¿La carne o buscando el papá Dios? Precisamente cuando nosotros estamos conectados con el Señor, ahí continuamente, en oración, sabiendo que Él está a nuestro lado, eso nos va a dar que, primero nos va a dar que, una de las cosas que dijimos, que la oración hace es que vemos las cosas bajo el lente, bajo la óptica de Dios. Comenzamos a ver las cosas bajo la óptica de Dios, no bajo la óptica nuestra. Eso es uno de los beneficios de la oración, que te sitúa para ver las cosas de acuerdo a Dios. Porque entonces cuando tú oras, haces conciencia de quién está a tu lado. Y ya tu comportamiento comienza a cambiar. Tu pensamiento comienza a estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Conoces la voluntad de Dios. Y cuando tú estás en esa línea, en esa frecuencia, escuchas la voz del Espíritu, tú comienzas a reaccionar de una forma adecuada a cada circunstancia. No es que tú te vas a separar de la carne, tú vas a seguir siendo humano, pero vas a enfrentar las cosas de una forma diferente. Diferente, no importa la que sea. Estás preparado a enfrentar lo que sea. Lo que sea. Le vas a sacar el mejor provecho a cada circunstancia, aunque tú la veas supuestamente negativa. Porque entonces ves las cosas y dices, Señor, pues, si estoy en esto, vamos a ver qué positivo se puede sacar de esto. Porque cuando estamos en comunión con Dios, Víctor, siempre viene a nuestra mente la siguiente pregunta. ¿Esto que voy a hacer o lo que voy a dejar de hacer, le agradaría a Dios?
Correcto. Y ahí, Entonces uno comienza a dar los pasos de una forma más consciente, con más cuidado. Exacto. ¿Entiendes? Ya uno empieza a medir las palabras con las que uno habla. Ya empieza uno a medir los gestos. Se reprende uno mismo. Correcto. Tienes más cuidado. Tengo a José y después tengo a Luis. La tercera. Juan, dale. Juan, te digo. La cosa es seria. O sea, es seria. Es seria. Es de vida o muerte. Vamos a ponerlo así. La oración es lo más que se ha estudiado en libros. Usted va a cualquier librería, puede conseguir 150 libros que hablan de oración. Y cuidado. Yo me he leído varios. Y es lo menos que se practica en la iglesia. Lo menos. Y la disciplina que menos se hace en los hogares. Cada día. En Estados Unidos hay una compañía que dedica a hacer research en la iglesia. A ver todo de Estados Unidos. Conclusión, ni siquiera los pastores oran media hora diaria. Los ministros, ni siquiera. Tan vital. O sea, esto es serio, no es una vaina. No es opcional. No lo podemos coger livianamente. Es bien serio, porque no solamente depende de la vida mía, depende de la vida de mi familia, depende de la vida de mi iglesia, depende de la vida de mi ciudad, depende de la vida de mi nación. Usted va cogiendo Y irradia al globo completo. ¿Entiendes? Si lo ves muy chiquito, pues posiblemente la verdad que estoy serio. un hombre puede cambiar al mundo entero, ¿sabe? Con una vida de oración. Generaciones. Un hombre ha cambiado generaciones. Simplemente porque vive de rodillas. Se ha decidido que establecer una relación con Dios. Y nosotros no somos la excepción. Como dice Juan, o sea, primero me afecto yo, luego afecto a mi familia, luego afecto a mi vecindario, mis compañeros de trabajo. Todos los círculos con los cuales yo comparto se van a afectar porque ellos van a notar que entonces en mí hay algo diferente. Y eso lo hace la oración, eso lo hace la intimidad, intimar con Dios. ¿Entiendes? Fíjense que los apóstoles cuando estaban con Dios, cuando estaban con Jesús, decían, tú eres uno de ellos, porque hablas como ellos. Ya ellos habían sido afectados porque si ellos sabían que habían estado con Jesús. Pues la gente va a notar cuando tú estás con Dios. Cuando Moisés bajó del monte, dice que su rostro brillaba. ¿Por qué? Porque estuvo con Dios. Y tu esposa va a saber que tú estás metido con Dios. Tu hijo va a saber que tú estás metido con Dios. Tu nieto va a saber que tú estás metido con Dios. O sea, la gente va a notar cuando tú estás con Dios. José. Jesús dice que seamos como Él, pero Él nos dio el ejemplo. Jesús oraba todos los días. Imagínense. Él se retiraba. Imagínense. Después de haber dado un maratón de un día, se retiraba a orar. Él nos dio el ejemplo de la oración. Él fue el primer ejemplo de la oración. Él nos propuso. También así que a través del Espíritu Santo se ha hecho una Biblia para darnos la palabra, para poder tener conocimiento. El conocimiento es buscar a Dios. Y el mismo judío sacaba 3 veces al día. Sacaba 3 veces al día. Pero hoy en día lo hacen, todavía lo hacen. Pero hoy en día nosotros tenemos la ventaja de que nos han dado esto ya casi comido ya. Está digerido ahí para nosotros. Está ya cocinado, donde tenemos que comer. La mesa está servida. Está servida. O sea,
nosotros tenemos mucha ventaja sobre todas las personas que nos precedieron a nosotros, la generación anterior, porque muchos en el antiguo no llegaron a conocer la palabra como hoy está el día. Ya, tenemos la herramienta completa para poder llegar a la palabra. La palabra nos lleva a Dios, si nosotros queremos. Es poner la disposición para llegar a Él. O sea, cada vez que oramos es como si entráramos a un salón de audiencias para hablar con el Dios del cielo. Imagínense usted, una aventura. Sin pedir permiso. Es una aventura. Sin pedir permiso. Usted va a tener una aventura con ese Dios. Y lejos de verlo de una experiencia de penitencia, una experiencia obligatoria, una experiencia de arrastre. No, es una experiencia positiva. Usted va a tener una audiencia con el Dios del cielo. Y algo va a pasar. Dios de la Eso creación. es cuando usted abre la Biblia, usted la abre y dice, algo el Señor me va a hablar. Algo el Señor me va a decir. Esa expectativa es que nosotros tenemos que ir en búsqueda de ese Dios, ¿verdad? Ahora, como dice Juan, eso es un asunto vital para el creyente, de suma importancia. Y como es un asunto de suma importancia, siempre van a haber ¿qué? Impedimentos que van a ¿qué? Que van a tratar de obstaculizar que usted tenga ¿qué? Una relación íntima con Dios. Cosas que suceden, cosas que están ahí, ¿verdad? Que van a querer que usted no tenga ese momento, ¿verdad? De intimidad con Dios. ¿Cuáles son algunos de ellos? Vamos a ver. Que usted tenga su propia experiencia, que usted ha sabido cuando usted quiere pues ajodillarse o quiere hablar un rato con Dios. ¿Qué experiencia usted ha tenido que le ha obstaculizado momentáneamente esa búsqueda? ¿Qué es lo primero, Luis? Te veo ahí diciendo, ¿qué te ha pasado a ti que tú? A veces uno se pone a orar buscando la dirección del Señor y empiezan a llegarte unos pensamientos completamente contrarios a lo que tú estás pidiendo, lo que estás buscando en tu mente. Se te mete un pensamiento que entonces tú te encuentras que estás orando, pero que la mente está en otro sitio. Sí. O sea, que te viene un pensamiento que te distrae. Y es completamente opuesto. Y estás pensando pues en las habichuelas que dejaste en la cocina, entonces, pensaste en los chavos que tiene el banco. Y eso me pasa todos los días, no es un día sí, otro no, es todos los días. Pero ya el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a toda verdad, la promesa del Señor, me ha puesto de que yo tan pronto llegan a esos pensamientos de en el nombre de Jesús te reprendo, estoy hablando con mi Señor. Y el pensamiento cambia. O sea, él nos acaba de decir, de mencionar su propia experiencia, y estoy casi seguro que es la experiencia que casi todos tenemos. Cuando usted se propone orar, dobla su rodilla y empieza a hablar con él, de momento piensa, qué sé yo, en fulano, el problema del piensa trabajo, lo que tiene que hacer en el trabajo, piensa las cosas que tiene pendientes en el trabajo, piensa en esto, oiga, y entonces ese es el momento cuando más pensamiento viene. Entonces cuando usted viene a ver, de una hora que usted se propuso orar, 45, 50 minutos los ha dedicado en pensar en otras cosas, y usted de momento dice, pero Señor, ¿pero qué es esto? Y entonces vuelve otra vez, cae en lo mismo, o sea. Pero el hermano nos trajo esa es la lucha espiritual. un testimonio, ¿verdad? Dice, pero en ese momento cuando me doy cuenta, ¿qué hago? Le pido al Señor que me ayude a concentrarme en lo que yo quiero hacer, que es orar, hablar contigo. Hay que aprender a reprender. Tengo a mi hermano Sí, César. yo quería César. decirle a ¿A todos. usted le ha pasado también lo mismo? No, seguro. Ajá. Bueno, que recordemos que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Los primeros 15 minutos, en otros puede ser media hora, quizás en otros una hora, es una lucha interior entre que el espíritu nuestro y
el alma y el cuerpo también, porque si nos ponemos de rodillas, pues el piso está duro o lo que sea, y nos empezamos a mover de un lado a otro, y es una lucha. Pero la verdadera, cuando nosotros caemos en la oración y en el espíritu, allí se va cansancio, se va lucha interior, se van vanos pensamientos, se va el olorcito de la comida que está cocinando la mujer, y se van todos estos problemas. ¿Por qué? Porque la oración a veces no es sencilla, es como también el ayuno. El ayuno quizás el primer día es un poquito difícil, pero cuando usted ora al Señor y se pone en contacto con el Señor, ahí se le va el deseo de comer, se le va el deseo de beber agua, y entonces usted entra en el plano espiritual, que es donde el Señor nos va a dar la victoria. O sea que tenemos que saber que es una lucha interior que tenemos. El espíritu nuestro tiene que ponerse en contacto con el Espíritu Santo, que también está en nosotros, también peleando con nuestro espíritu y nuestra alma. Eso es cuando usted va a empezar a correr en la pista. Hay que prepararse. Qué duro se hace la primera vuelta, ¿la? Oiga, le duele a usted todo. Si no usted no quiere hacerlo, dice, pero ¿por qué? Y empieza las piernas, le empieza los pies, le duele todo, hasta el pelo. Pero ya cuando va por la cuarta vuelta, ¿verdad? Como que la cosa va cogiendo impulso, ¿verdad? Y usted se siente mejor, ¿verdad? Pues así mismo es la experiencia de la oración. Al principio se nos va a hacer difícil, ¿verdad? Porque tenemos que, ¿qué? Tenemos que darle una orden al cuerpo. Bueno, David decía, bendice, alma mía, Jehová. Le da una orden a ¿qué? A él. Bendice, alma mía, Jehová. Y así nosotros tenemos que decir, quiero tener una plática con el Señor. Cuando me mandaban a mí dirigir la oración grupal en la iglesia, congregacional, en el micrófono, como hace el hermano aquí los miércoles, que lo hace, pues yo lo que hacía era que me concentré por muchos días en buscar las cosas más importantes en el diario vivir, la familia, la juventud, la sociedad, los líderes, muchas maneras. Yo tenía más de 150. Un día viene un hermano y me dice, Israel, ¿por qué tú no estás orando en el espíritu? Y eso te sale allá. Y yo digo, no es, ¿tú crees que yo estaba orando así? Pero yo lo que tenía era en el ¿cómo se llama? En el púlpito, todo el listado. Entonces yo dejaba de orar por una clave, cogía la otra. Y cuando vine a ver, muchos se quedaban porque eso era una secuencia, era una hora que me daban para hacer eso. Pero se llevaban muchas veces las cosas sin terminar. O sea que tú recomiendas que cuando nosotros vayamos en oración, una guía. Usted puede tener una guía. Que no está mal que abra la lista y tengas una lista. Puede tener una guía. Entonces cuando vas a hacer compras al mercado, tú llevas una lista, ¿verdad? Para que no se te quede nada. Pues la oración lo puedes hacer igual. Hay algo específico que usted quiere, ¿verdad? Pues usted puede seguir una lista. Usted pues va orando y eso lo ayuda. Para no quedarse dormido, exacto, a mantenerse. Esos son, ¿cómo es? Son ayudas. Cápsulas. Es que en vez de orar en el silencio, mientras lo pueda hacer en voz alta, hazlo en voz alta, porque entonces en voz alta va a estar menos distraído. Ahí en el silencio no es que está mal que lo hagas, porque puedes orar en el silencio. Pero si crees que tienes algo que te está enfocando, que te duerme o que algo está negativo, te levanta y caminas y... En la lógica te dice que en voz alta es más efectivo la oración que en voz baja. Ok, entonces vemos el primer impedimento, que es las distracciones. ¿Qué otro impedimento? Desobediencia. La desobediencia. Ok, la desobediencia, ¿en qué sentido? En el sentido de que cuando sabemos que algo no debe de hacerse de esa manera, desafiamos a Dios en términos de la justicia propia del hombre. Pero ¿cómo eso entonces te impide a que tú ores? Me impide porque viene, como dice el hermano Luis, vienen esos pensamientos que me distraen, entonces tengo que volver otra vez a retomar esto para concentrarme y dejar de pensar en las cosas que... Ok, vamos a llamarle pecado, desobediencia, pecado, rebelión, algo, ¿verdad?, que hemos hecho, que sabemos que está mal hecho. ¿Cómo eso vamos a poner, cómo eso trata, o sea, me hace más difícil
la comunicación con Dios. ¿Cómo lo que yo hago, que está en contra de la voluntad de Dios, que yo he hecho, me hace que se me haga más difícil la comunicación con Dios? Pero hace más difícil porque en principio, en la dimensión humana, yo trato de justificar eso que hice. No es hasta que yo admito que cometí pecado y estoy aquí, Señor, porque pequé y necesito que tú me ayudes, que entonces se logra esa comunicación. O sea que cuando usted ha hecho algo que usted sabe que no ha estado bien, ¿se le hace más difícil comunicarse con Dios? Sí. ¿Será que sí? Es el caso de David, donde dice, contra ti solamente he pecado, contra ti. Pero fíjate, pero David tuvo casi un año o más en lo que llegó a esa convicción, y fue porque Natán lo confrontó. Quería justificar. Si Natán no lo hubiera confrontado, pues David hubiera seguido, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que había una batalla, ¿verdad? Y yo estoy seguro que en ese año a David se le hizo muy difícil cantarle al Señor, ¿verdad? O ser ese hombre de Dios, ¿verdad? Que él era, obviamente, ¿verdad? Y por lo tanto, eso que hay en la vida de nosotros, que nos contamina, hace más difícil que nos... Fíjate, yo no estoy diciendo que nos rompe o que nos interrumpe, se nos hace difícil. ¿Por qué? Porque Dios siempre Dios va a estar, ¿qué? Va a estar dispuesto a escuchar. No hay pecado que usted cometa que haga que Dios le cierre los oídos a usted, ¿sabe? Dios siempre va a estar dispuesto a escucharlo. El problema del pecado y la desobediencia es que nos hace que nosotros, ¿qué? Estamos culpables. Asumamos actitudes defensivas. Puede ser el sentido de culpabilidad. Y si me siento culpable, pues me alejo de Dios. Me aíslo de Dios. Eso es una. ¿Qué otra cosa es el pecado? Hay una batalla espiritual y el acusador, el enemigo, te va a decir, hipócrita, porque tú vas donde Dios y estás en pecado. ¿Entiendes? Sí, o sea, se aprovecha el enemigo para decirte, mira, pero tú, ahí empieza, ¿verdad? Ahí empieza la batalla. Tengo a Flo y después tengo por ahí. Rápido. Dice que se escondió, se escuchó la voz de Dios y se escondió. Exacto. Stanley. Sí, yo creo que esta relación... Le echó la culpa a Eva. Eso fue así. Yo creo que esto es una relación personal con Dios, ¿verdad? Cada uno tiene una relación personal con Dios. Cuando uno tiene una novia, ¿verdad? Exacto. Y si no hay unción, pues tenemos que buscar métodos, ¿verdad? Si no hay unción, si no hay una vía directa con él, entonces hay que buscar una serie de métodos, ¿verdad? Como estaba hablando el compañero de Santini, cuando uno va a hacer ejercicio, ¿verdad? Uno primeramente escoge el día, ¿verdad? Uno escoge el lugar, uno hace una serie de estiramientos, ¿verdad? Luego va de menor a mayor, ¿verdad? Y luego va bajando en intensidad, luego otra vez estiramiento y otra vez calentarse, ¿verdad? Y así creo que debería ser nuestra relación con Dios cuando nosotros hablamos con Él, en la cual cada uno, al conocerse sus debilidades, sus intereses, sus necesidades, pues ponerlas todas a Él y primeramente pedirle dirección a Él. Porque no es por mí, no es en la carne. Yo necesito inclusive hasta ese querer, como ese hacer que lo pone Él, ¿verdad? Y vemos cuán dependientes somos de Él, y a medida que vamos andando en estos caminos, vemos cuánto dependemos de Él y cuánto debemos de dejar de depender de nosotros mismos, de nuestro yo, de lo que nosotros creemos. O sea que José. La oración, a través de la oración, y la experiencia de la oración, cuando ya la practico, a mí personalmente, en el caso mío, me he llevado a una dimensión que yo antes no conocía, y es el gozo de estar con el Señor. Eso es fundamental. O sea, es tener la satisfacción, un gozo que es fuera de lo común, que yo no lo encuentro otra cosa que no sea en la oración. Fíjate que una de las cosas que David
le pidió a Dios cuando en Salmo 51 fue: vuélveme el gozo de mi salvación y tu espíritu noble me sustente. Porque una de las cosas que hace precisamente el pecado en nuestra vida es que el gozo se quita la paz, me siento culpable, me trato de justificar. Lo menos que hago es humillarme y confesar mi pecado delante de Dios. O sea que eso también, inmediatamente cuando vamos delante del Señor, tenemos que reconocer que, Señor, ¿en qué te he fallado? Yo si fallé, Señor, perdóname. Es entrega. ¿Okay? Es importante. Es como el atleta que decía, ¿cómo es? Stanley. Si pierdes ejercitación, pierdes tu rutina, cuando va a entrar de nuevo, los primeros minutos va a ser bien difícil. Exacto. Pero una vez tú aplicas, desarrollas de nuevo. O sea, por eso yo siempre uso un versículo clave. Estas personas que están en indecisión de que si volver o no volver, y como que se sienten apartados. Yo siempre digo, léete primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice? Y limpiarnos de toda maldad. O sea, empezar de nuevo. Ok, ¿qué otra cosa? Hemos hablado de las distracciones que vienen, hemos hablado del pecado que puede estar ahí. ¿Qué otra cosa nos puede hacer difícil que nos comuniquemos con el Señor? Es que como estábamos hablando, es cuestión de una actitud. O sea, si una actitud que esto es una obligación, que yo tengo que hacerlo, esto es un fastidio, mira, esto no va para ningún lado. Esto es una relación que fluye, o sea, es como cuando uno tiene una novia que uno quisiera estar con ella siempre, no quisiera estar con ella. Y no sé de dónde rayo ha salido, no sé si es por la cuestión cultural, que la mayoría de nosotros, me voy a incluir yo, aunque no es así, pero yo me voy a incluir, la mayoría de nosotros en esta iglesia somos unos domingueros. Y venimos el domingo y cumplimos ya, como es la tradición católica, la cual la mayoría de nosotros es que estuvimos. Entonces, si acaso vengo un miércoles, si acaso vengo un viernes más que otro, si acaso, pero no hay ese amor, no hay esa entrega. Entonces, pretendo coger pon es con los demás. Entonces, inclusive cuando viene el culto, que el devocional, pues yo lo paso por alto. Yo no tengo que darle nada a Dios, entonces voy allí a sentarme. Entonces, Dios es alguien que yo lo estoy usando, es un servidor mío, es un sirviente mío. Yo estoy aquí para que Dios me dé, y para que me haga rico, y para que me dé. Ahora, yo no le doy nada a él. Ok. ¿Cómo le podemos llamar a eso entonces? Que es lo que él acaba de mencionar. La mala motivación. Eso se llama egoísmo. Eso se llama egoísmo. O sea que la oración no viene en botella, ¿verdad que no? No viene en botella. Porque todo el mundo dice, mira, es un ejemplo. Y me dicen, mira, ahora llévate este papelito para estar por mí, porque ahí está mi nombre y mi petición. Métela ahí en la canasta. Eso está bien si la persona no puede venir. Pero lo importante es que la persona misma en sí, como dice Stanley, sí procese que necesita del Señor y se acerque a buscar. Pero esa imagen, ¿seré yo una persona honesta? Que yo no doy rodillas, que yo no hago el trabajo mío, entonces pretendo coger pon contigo, que tú estás bien metido con él, y te digo, toma, para ver si pasa. Pero eso es que voy, entonces a eso es que voy, entonces Dios puede crear, mira Stanley, entonces Dios puede crear que a través de la oración de acá de la iglesia de nosotros en fe, como comunidad de fe, hacer la oración y llegar al resultado allá. Pero el Padre para que vuelva al mundo. No le que se muere y se lo lleve y que pase lo que pueda pasar. Pero ahí hay dos cosas, dos impedimentos. Vamos a tocar el primero que mencionamos, que es el egoísmo. El egoísmo. ¿Cómo el egoísmo se me hace más difícil? ¿Cómo el egoísmo en mí me hace más difícil comunicarme con el Señor? ¿Cómo el egoísmo me hace a mí? Queriendo manipular la oración. Queriendo manipularla a mi favor. Yo quiero esto porque yo puedo ver esto. Si tú, como dices que debo dar todo, yo te lo pido a ti. Se convierte la oración solamente para qué? Para beneficio mío. Para mí. ¿Ah? Y el yo. ¿Y cuál es el peligro de eso? ¿Cuál es el peligro de eso? El peligro de eso es que entonces no estamos en comunión con los hermanos y no estamos pidiendo también por los hermanos que están necesitados. Está bien, independientemente, ¿qué más? Me hace insensible. Son uno de los problemas. Me hace insensible porque tú se pido para mí nada más.
Eso es uno de los problemas, me hace insensible. ¿Qué más? No vas a llegar nunca a tener comunicación. No, la comunicación tú la tienes porque Dios te va a escuchar. Que dice, este hombre lo que está pidiendo son cosas para él. Pero ¿qué va a pasar? Comunicación directa con él, no puedes llegar a tener la comunicación espiritual con él, solamente lo que estás hablando. Una sola vía. ¿Sí? Fíjate, yo te escucho lo que queremos, no lo que Dios quiere. Es correcto. Y cuando, exacto, ¿y qué pasa cuando yo pido a Dios lo que yo quiero siempre? ¿Qué va a pasar? No llega. ¿Qué va a pasar? Confianza no llega. No va a llegar lo que pido. No va a llegar, no. Y cuando no llega lo que pido, ¿qué va a suceder? Yo me voy el egoísmo mío va a ser que le va a echar la culpa a Dios de que no recibo lo que pido. Me termino rebelándome en contra de Dios. Entonces no se cae lo del fariseo como el publicano, que se alababan, se elogiaba y ante la plaza todo el mundo lo viera, pero el publicano dijo ser propicio a mi pecado. O sea, la humillación. Por lo tanto, el egoísmo impide que yo tenga una comunicación efectiva con el Señor. Sí. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo para mí nada más, y entonces la oración precisamente es para qué, para lo contrario, es para que yo haga que la voluntad de Dios y no mi voluntad, si yo someta mi voluntad a la voluntad de Dios. Por eso es que cuando estudiamos la oración modelo, el Padre Nuestro, ¿se acuerdan? Sí. Dice que se haga que se haga en la tierra tu voluntad, así como en el cielo. O sea, le estás diciendo a Dios, te doy permiso para que en mí tú hagas que tu voluntad. O sea, para eso es la oración. Para que mi voluntad se ajuste a la voluntad divina. Aunque yo en ese momento no lo crea de esa forma. Tú ibas a decir algo ahorita, que le levantaste la mano. Sí, que Perdóname, que no te... una de las cosas que yo he visto que a muchos hijos del Señor le impide el tiempo de oración con Dios es el trabajo precisamente en la hora de servir. Exacto. Ok, pues ahora has mencionado otra cosa. Fíjense que son muchas cosas. Ok, vamos a dar, pero antes de que Juan entre en eso, tú mencionaste el egoísmo, pero también mencionaste la pereza. Porque por no tú hacer el trabajo, cogiste pon con mi hermano o con la iglesia. Entonces desarrollo una actitud de bastón. Necesito un bastón siempre para estar de pie. Puede ser inseguridad. Eso sería falta de fe. Todo eso es falta de establecer una relación íntima con Dios. O sea, yo tengo que desarrollar mi propia relación con Dios. O sea, usted tiene que desarrollar su propia relación con Dios. Usted no puede depender de que si su esposa va a la iglesia, usted va. Y si ella no va, usted no va. ¿Usted no se ha dado cuenta a veces? La salvación es individual. Si mi esposa no va a la iglesia, yo no voy. La salvación es individual. Usted tiene que desarrollar su propia experiencia espiritual. Amén. ¿Entiendes? Tengo grupo. Es individual. Hay que advertir. Hay oraciones congregacionales. Te va, le echa el papelito. Y hay situaciones. Que a mí me mataron un hijo. Que a mi esposa, que anunciaron que mi esposa tenía cáncer y yo estoy confundido. Y yo vengo donde Israel y le digo, Israel, estoy arrastrado, ayúdame a orar. Ahí no es el bastón. Ahí es la confraternidad, el apoyo. Y es bíblico. Y es bíblico. O sea, estamos hablando de una acción repetitiva. Uno sabe cuando uno es perezoso, ¿verdad? Uno sabe cuando necesita realmente del Señor. Ok, entonces mencionamos esa que quería hacer el paréntesis. Entonces entramos entonces a la que menciona Juan. ¿Qué es la de qué? Es la de estar repleto de tantas cosas en la mente que no te sobra tiempo. Fíjate, y no son cosas malas. Son cosas de la iglesia. Eso es servirle al Dios correcto de la forma incorrecta. Es eso. Como Marta y como María, algo así. Servirle al Dios correcto de la forma incorrecta. Como Aarón cuando el becerro de oro, no dijo él, mañana será fiesta de Jehová. Oye. O sea que
nosotros, y eso le pasa mucho a las personas que tienen muchos cargos en la iglesia. Muchos cargos en la iglesia. Usted, pues, y usted se cree que está al 100% con el Señor. Hay un refrán que dice que busca barca. Y usted no sabe que lo que está es que completamente que desorbitado. Si la elección no la dio el Señor, vulnerable. el Señor se retira a orar siempre. ¿Entiendes? Sí. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. O sea, el tiempo con el Señor es tiempo Hay que tener mucho cuidado. Es Hay mucho mucho cuidado. Hay que tener cuidado. sí. Hay que tener cuidado. Sí, que hay que tener cuidado. Igual que por la gran. Hay que empezarlo con él, terminarlo con él. Otra tribulación más. Ay, mi madre, cosita. No, pues está como la película, ¿verdad? No cuento como que tú eres la mala de la película. Menos mal que tú nos amas, ¿verdad? Yo no le hago caso. Eso es lo mejor. A un gabazo poco caso. Pastora, mira allí. ¿Tú también vienes a buscar ofrenda también? No. Ya está buscando el don. Ahorita por ahí, no usen la mano. Oiga, me oye. Y yo dije, ¿te vienes a la clase? 44. Está obediente, está obediente. Eso es una mujer. La demás pasa una invitación. Adiós. Adiós, Rosita, lo que dijo Juan. No, son dos mujeres. Cuidado ahí, mira, cuidado. Se le cae encima. Bautízalo con eso, bautízalo. Cuidado, que eso costó 10 pesos, no lo dejes caer. Ok, ya vimos la parte ministerial. Vimos la parte ministerial, que es muy común en las personas que trabajan para el Señor. No hay un balance y creemos que todo el tiempo es, y ahí estamos bien mal. Ahora, está la otra parte, que es la parte secular, que estamos demasiado llenos de muchas tareas. Exactamente. Está el trabajo, está esto, está lo otro, están los estudios, muchas cosas. Muchas cosas, oiga, y no tenemos. Eso que se Mira, pasan chiviando. Víctor, pero oye, Señor. oye lo que voy a decir. Yo llegué a casa y la vecina me estaba esperando como aguja porque me dice, muchacho, digo, ¿pero cuándo me dice? Me dice, ¿tú no vas a la iglesia todos los días? Exacto, cuando puso a pensar, me puso entre y yo le digo, pero el tiempo del Señor, ¿qué es lo que le sucede? Ah, que tengo esta ventana rota, ya yo vivo aquí sola y es una vieja llega. Vamos a ver qué es lo que hay. Le resolví, llegué tarde, pero se supone que el tiempo del Señor sea para el Señor. O sea, ya sabes que me gusta venir a la iglesia, ¿sabes? O sea, el tiempo del Señor tú no puedes cogerlo para otra cosa. Yo a las 4:30, a menos no sea una emergencia. Que a veces nos llenamos de tantas cosas y la última prioridad es sacar tiempo para hablar con Dios. Por lo que voy a decir eso, que es cristiano. ¿Y eso? Tenemos que evaluar al momento de tomar decisiones. Mire, a veces nosotros nos llegan ofertas de trabajo. A veces nosotros nos llegan ofertas de trabajo muy tentadoras. Nos duplican el sueldo. Ah, y usted dice, esto es de Dios. Usted lo menos que piensa es en Dios. Usted lo que piensa son los chavos que va a recibir, que si va a tener esto, pero usted no piensa en el tiempo que le va a tomar la nueva responsabilidad. Y usted no toma en cuenta cómo me afecta eso en mi servicio con el Señor. Usted no toma en cuenta cómo me va a afectar eso en mi... pensando... Mira, lo vienen a dar. Un pequeño gesto de amor de parte del Ministerio Carlos. Queremos cantarle una cancioncita rápida. Darle un beso y un abrazo. Estoy en fila, Pero hay unos colados. Al revés, estamos colados allá. No, entren. Vengan para acá. Vengan para acá y vengan hacia aquí, pues este es el No se tienen promoción, pero como las serenatas son así. Entren acá. Este sinvergüenza. Por favor,
dale el tono. Mira que van a salir de Amigo yo, perdóname si te he fallado. Lo sé muy bien, lo sabes tú. Siempre estaré cerca a tu lado. Quiero estar y compartir momentos buenos y los malos. Quiero reír, tal vez llorar, amigos nunca olvidamos. El combo de la luz, así como llega. Está bueno, me llamo la vida. Señor, Dios me lo bendiga mucho. Quiero trabajar. Ustedes saben lo que es una amistad, ¿verdad? Para la próxima, pues, estamos más preparados para. La próxima vamos allá. Próximo se lo debemos. Sigue con la oración. oye, Por eso hueco. eso de las instrucciones. La paleta. Retomamos esto. Bueno, ¿qué va? Cosas que interrumpen la oración. ¿Qué otra cosa? Hablamos entonces del mucho ajetreo que tenemos. Nos llenamos de tantas cosas y lo menos que pensamos es que ese tiempo que yo tengo que separar para Dios. La afán. Y eso no es negociable, ¿va? Se le va la vida ahí. Porque tú acabas de decir, la motivación es equivocada. Se le va la vida. Se nos va la vida porque queremos progresar un poquito más, queremos hacer esto y entonces lo menos que pensamos es que en ese tiempo que yo voy a estar con el Señor. Hay que preparar el Señor. Cuando vayamos a aceptar un cargo tenemos que tener mucho cuidado. Todas esas cosas, mire, Dios nos va a dirigir en cada cosa. Vamos a pedirle al Señor que nos dé dirección. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa puede impedir que nos comuniquemos con el Señor de una forma efectiva? Ya hemos mencionado el pecado, hemos mencionado las distracciones que nos vienen, la pereza, el mucho ajetreo. ¿Qué otra cosa? Ira, enojo, contienda, todo ese revolú de cosas o pleitos. Esas cosas que están en el corazón, esa envidia, ese enojo, ese odio que yo tengo hacia esta persona, ¿cómo me afecta eso? Se corta completo. ¿Cómo me afecta eso? En mi tiempo de oración, ¿cómo me afecta? Que uno no quiere orar por esas personas que uno odia. Bueno, eso es lo primero. Oye, están mal. Primero, o si ora, dice Señor, ojalá el Señor se lo lleve. Empieza como los judíos. Puede pasar eso, ¿verdad? ¿Entiendes? Tu hermano César. Sí, yo quería añadirle que a veces la familia. Pueden haber problemas dentro de la familia. Le voy a dar un ejemplo bien clásico porque esas experiencias yo las he tenido en familiares. No puedo ir a la iglesia el domingo porque me van a traer los nietos. ¿Te das cuenta? No puedo ir a los servicios los miércoles porque tengo que ver la novelita a las 9 o de las 8. Y déjeme decirle, estoy hablando de experiencias que he tenido con personas cristianas y cosas parecidas que a veces nosotros nos ponemos. A veces la familia da una fiesta un domingo y
entonces pues, usted tiene que escoger una o la otra. Ay caramba, me voy a la fiesta, pero mira, es la misma hora del servicio, voy al servicio, voy a la fiesta. Y entonces nosotros tenemos que saber escoger dónde va a estar la mejor fiesta, que es en la casa del Señor. O sea que nos ponemos nosotros trabas con los mismos familiares. Es como cuando usted va de visita o cuando hay un servicio de oración que se va a dar a una casa. Usted lo primero que tiene que hacer cuando llega a la casa, ¿verdad? Porque a veces se escogen casas de personas que no son convertidas, es tratar de, sin molestar a nadie, apagar el televisor. Yo no sé si ustedes han ido a servicios para orar por un enfermo y el, como decía Gigi Ávila, el cajón del diablo, ¿verdad? Ya no lo dice, ¿verdad? Pero así le llamaba, está prendido allí, cogiendo las novelas, los programas mundanos por allí, y eso pues no se puede entrar en comunión. Y esas son trabas que el mismo hombre se ha puesto. Ahora también, gracias a Dios, hay rótulos que dice apague su celular o póngalo a vibrar o lo que sea, pero yo he visto gente que en pleno servicio salen de los servicios, no están en comunión con Dios porque tienen el celular allí prendido y se van enseguida que tienen una llamada para afuera a recibir la llamada. Y esos son, ¿verdad?, hábitos que nosotros tenemos que controlarnos y ponernos la ley nosotros mismos. Ahora, quería decirle un comentario, perdone que le cojo unos minutitos más. A veces nos quejamos de que el Señor no nos ha dado ministerios a nosotros. Pero los ministerios mayores del cristiano se reciben en oración y en ayuno, porque aquí es la oportunidad que el Señor le va a dar a usted de ponerse en comunión con Él, y ahí le va a dar ministerio. Okay. O sea que tenemos que saber que en la oración hay mucho poder, pero okay, mucho poder. Entonces, pues, me ha mencionado ahora mismo, pero otra posible razón por la cual a personas como que se retraen un poco, se le hace difícil comunicarse con el Señor. ¿Por qué? Porque a veces no recibimos cosas que le pedimos al Señor. Una de las excusas es que yo le pido a Dios y Dios no me da lo que yo le pido. Y usted entonces dice, no, pero es que yo le pido ministerio al Señor y no me acaba de dar un ministerio. Y entonces eso hace que usted que entonces no ora. Te traiga. Y usted no se ha puesto a pensar a veces, como él acaba de decir, a veces creemos que un ministerio es pues trepado encima de un altar. Un ministerio es que usted que esté cantando. Y hay quien tiene ministerio y lo quiere entregar porque no está en oración efectiva. O sea, como que perdemos de vista qué es lo que es un ministerio. Mire, todos nosotros en el cuerpo de Cristo somos ministros del Señor. ¿Sabía eso? Todos y cada uno de nosotros somos ministros del Señor. Somos que ministros, dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Imagínense, linaje escogido. O sea, cada uno de nosotros tenemos un ministerio con el Señor. El mayor ministerio que tenemos con el Señor es que tengamos que la palabra y se la podamos transmitir a otros. O sea, no todo el mundo. Víctor, lo importante en eso de oración que el mejor que escoge es Dios, porque el hombre falla. Si tú quieres, va a ser el líder. Pero la sí, está equivocada. porque a veces creemos que ser ministro es estar en un altar predicándole a 300 o 400 personas. El ministro le predica a una sola persona, a su compañero de trabajo, a su vecino inmediato, a su familia. O sea, eso es un ministro. A su hijo. A su hijo. Mire, ¿sabe? ¿Entiende? Dios sabe cuando nos da las cosas y cuando no las da también. A veces le pedimos cosas al Señor y el Señor no nos las da. Y habíamos dicho aquí anteriormente que cuando Dios no, tú le estás pidiendo algo al Señor que tú crees que es de Dios, ¿verdad? Pues no. Y tenemos que darle gracias al Señor porque se está haciendo su voluntad. El ministerio más sencillo es el ministerio de la intercesión,
que tú no tienes que hacer nada para que este hermano que llega, yo digo, Señor, yo te pido bendición para ese hermano. Te está ejerciendo un ministerio. Mira, hay que a veces nosotros no entendemos muchas cosas en nuestra vida. Y a veces queremos que Dios nos ponga en unos lugares que Dios no quiere que Dios no quiere. Ahora, voy a poner el ejemplo de nuestro hermano Luis. Nuestro hermano Luis, para mí, tiene unas capacidades extraordinarias. La palabra, con su forma de expresarse, tiene una experiencia, unos testimonios tremendos. ¿En qué el Señor tiene al hermano Luis? Los presos. Hablando de los presos, allá en una cárcel por ahí abajo. Antes luchaba para liberarlo fíjense cómo Dios lo ha resuelto. Tiene una propiedad allá, al otro lado del charco, y él se va de vez en cuando para allá, y allá Dios le ha dado el privilegio de poder entrar a unas instituciones, y allí con aquellos muchachos él va y lleva su palabra. Pues mire, él lo planificó, Dios lo puso allí. Y eso es lo que Dios quiere que él haga. ¿Entiendes? O sea, en otras palabras, Dios tiene unos planes, unos propósitos para nuestras vidas. Que cuando nosotros nos vemos, nos disfrutamos eso. Porque ahí es que el Señor se glorifica. Y ahí es que el Señor esa es mi parte. Y me gozo, porque esa es la parte que Dios me ha puesto a hacer. ¿Entiendes? Cada uno de nosotros tiene algo para el Señor. Usted tiene que disfrutar lo que Dios le ha puesto en sus manos. Descubrirlo. Y ejercerlo de una forma de bendición. El hermano Dávila viaja a menudo también a Florida. Pues mira, el hermano Dávila también ahora mismo, pues, ¿verdad? Lo veo bien entusiasmado con la obra de Tampa. Mira, ¿usted cree que eso sale de la nada? ¿Usted cree que él tiene una propiedad allá porque él le quiso? No, eso está, Dios está detrás de todo eso, hermano. Los movimientos de cada uno están en las manos del Señor, y el Señor sabe cuando suple unas cosas, y usted no las ve de momento, pero después entonces usted se da cuenta. Usted se da cuenta cómo las cosas van encajando en el propósito y en el plan de Dios. O sea que cuando uno pide unas cosas y no las recibe, uno dice, Señor, algo por otro lado tú tienes. Y Dios que va poniendo las fichas en su lugar. A veces que la impaciencia hace que nosotros cometamos muchos errores. Falta de tolerancia. ¿Entiendes? Todas esas cosas. Fíjense, y nos falta mencionar muchos otros impedimentos que podemos tener. Otro impedimento que no me han mencionado, que es muy importante, hermano, es la incredulidad. La falta de confianza. O sea, a veces vamos delante del Señor de una forma bien ambivalente, con mucha duda. Mire, yo no juzgo la duda, porque la duda es el primer paso de la fe. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que la duda es el primer paso del proceso de la fe? Porque usted siempre va a dudar. Lo primero que va a surgir cuando surge algo de Dios es la duda, porque ese es el mecanismo de defensa que tiene el ser humano cuando entra en un terreno que desconocido. ¿Usted cree que Abraham le contestó a Dios la primera vez que Dios se le presentó y dice, no, pues deja tu tierra y pues vámonos? ¿Usted cree que Abraham hizo? ¿Usted se cree que Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham, mira, vete al monte y sacrifica, ¿usted se cree que Abraham rápido dijo, pues vámonos, mañana mismo? El ser humano tiene un mecanismo de defensa. Pero ¿cuándo es que entra la fe? Entra la fe cuando realmente conocemos quién es el que está con nosotros.
Y a pesar de que el mecanismo de defensa humano nos dice, ten cuidado, porque a eso tú lo desconoces, tú no sabes qué. Pero usted sabe que por encima de eso, usted sabe que usted tiene un Dios que es sabio. Que Dios no es loco. Llega a tiempo. Y llega a tiempo. Y que todo lo que Dios hace es bueno para mí. Entonces eso va que se va sobreponiendo al pensamiento de la duda. Hay que aceptar con la fe. Y entonces ahí es que usted comienza a caminar en el terreno de la fe. Y entonces usted dice, Señor, esto es tuyo. Camino. Ahora usted no puede estar pidiendo una cosa y de momento pues, porque eso es lo que dice en Hebreos 11:6. ¿Qué dice Hebreos 11:6? ¿Qué dice Hebreos 11:6? Ah, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, eso es uno, y que es galardonador de los que le buscan. Eso es básico y fundamental en todo creyente. Víctor, hay gente hay hermanos que ven la santidad de Dios tan inaccesible porque se creen indignos. O sea, yo no soy digno de acercarme a un Dios tan santo. Eso puede ser un obstáculo. Eso es otro problema. Ese es otro problema. Que lo ven algo tan imposible. Dice, pues es que yo no puedo creer que Dios me reciba a mí. Solo creen. Entonces no han comprendido la grandeza del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el que no se perdona tampoco de sus pecados. Viene a la iglesia y usted ve que hace todo, pero nunca se ha perdonado. Porque cree que lo que hizo fue tan grande. Y usted lo ve por ahí, hace las cosas del Señor y usted donde quiera, pero nunca se ha perdonado. Porque no ha creído que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, su sangre lo perdonó completamente. Pues ese es el que duda también, que cree que no es digno de poder ir delante de Dios. Entonces desvaloran el sacrificio de Cristo. Pero el sacrificio de Cristo nos hace aptos para poder ir delante del Dios vivo. Por eso fue que el velo del templo se rasgó en dos. Ya no hay interrupción. Cristo es lo que une, que Él une todas las cosas, como decía Efesios, como dice Pablo en Efesios. Él es el que une las cosas que están en el cielo con las de la tierra. Ahí se juntó a vivir con lo Entonces, la duda, la incredulidad. Santiago, capítulo 1, versículo, vamos al 5, creo que es el 5. ¿Qué dice 1:5 al 8? ¿Qué dice Santiago 1:5 al 8? Dice aquí. ¿Ah? Santiago 1:5 al 8. Ajá, ¿qué dice ahí? Porque 5 al 8 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dado. Ok, párate ahí. ¿Usted cree que si usted le pide a Dios sabiduría, Dios se la va a negar? Eso es una petición conforme a la voluntad de Dios. Eso es una ¿qué? Eso es un batazo de 4 esquinas. Sabiduría y conocimiento. Usted no debe dudar nada. Dios contesta todas las oraciones. Claro. Si usted le pide a Dios sabiduría, usted puede estar seguro que Dios le va a dar sabiduría. Si usted le pide a Dios, Señor, yo te pido que tú derrames de tu amor sobre mí. ¿Usted cree que Dios le va a negar a usted derramar su amor sobre usted? Dios es amor. Es lo que dice Dios el es 6. Ah, Lo que dice el 6. ¿qué dice? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Por lo tanto, o sea, ese tipo de petición que yo le pido a Dios, no debe haber ningún tipo de duda en mi vida
de saber que si yo le pido a Dios esto, que está conforme a su voluntad, Él me lo va a conceder. Oye, si yo le pido a Dios sabiduría, Dios me la va a dar inmediatamente. Yo no voy a esperar darme sabiduría, está ahí, va a estar ahí. Pero tenemos que pedirse la verdad. Mira, Señor, necesito que tú me dirijas en esto, necesito que tú me des sabiduría para resolver este problema, necesito que tú me dirijas en esto, que tú me des las palabras para poder hablarle a fulano de ti. Oiga, Dios lo va a hacer. Como dijo nuestro hermano Luis al principio de la clase, mira, aquí hay, esto es un asunto vital. Es un asunto vital. Y van a aparecer 20 cosas para que usted no pueda desarrollar una vida de oración con el Señor. Van a aparecer 20 cosas. Pero usted le va a pedir al Espíritu Santo, a Dios, que lo ayude a desarrollar que una vida íntima con Él. Porque esto es un asunto, como dice León, vital. Esto es un asunto de vida o muerte. Amén. Sí, Señor. Y cuando usted logre desarrollar una vida de esa magnitud, usted va a disfrutar a cabalidad las experiencias que Dios tiene para usted. Sí. Esto se va a convertir en algo espectacular. Dice la palabra que Él vino para darnos vida y vida en abundancia, o sea, calidad de vida. Esto es como un ejercicio espiritual, no es sensorial, o sea, no es por los sentidos, aunque los sentidos están envueltos. Bueno, tú acabas de mencionar otro posible impedimento. Que yo no siento nada. Chicos, es que no es cuestión de sentir, es cuestión de creer. ¿Me entiendes? Entonces no voy a orar porque no siento nada. A veces uno siente y a veces no siente. A veces se le paran los pelos y a veces no. A veces le da por hablar lengua y a veces no. Eso depende la movida del Espíritu en ese momento. Pero a veces hay unas operaciones que Dios está haciendo y usted no está sintiendo nada. Porque no es sensorial. Esto es en el mundo de la fe, creo. Fíjense tantas cosas, ¿verdad? Sí. Es que yo no oro porque antes yo sentía y ahora no se me mueven los pelos y no me estremezco y no lloro y oiga, porque lo lleva todo a lo emocional. El cajón no se mueve si no tiene gasolina. Sí. Usted tiene que, esto es, como dice mi hermano, esto es un asunto de fe. La oración es yo me pongo a orar por Dios, hablo y Él me escucha. Y Él habla y yo lo oigo. El 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero tiene que estar seguro que usted le pide sabiduría y Dios le va a dar sabiduría en todos sus caminos. Y y en todo lo que usted, cuando usted lo ponga a Él, usted está seguro que Dios le va a dar sabiduría en el más mínimo detalle. Hasta cómo usted va a meter un clavo en la pared. Dios le resuelve los problemas. Yo estaba en un baño allá en casa de la suegra. Mira, en casa de la suegra yo estaba en un baño metido y él salió, gloria a Dios, y un aleluya, pero la verdad es retumbón. Y ella salió corriendo del cuarto a ver si le había pasado algo allá. ¿Qué te pasó? Dándole gracias a Dios porque esto no me salió, de momento salió y le doy gracias a Dios. ¿Qué le pasó al nene? Gloria a Dios, aleluya. Y entonces ¿qué le pasó? Yo estaba seguro que le había pasado algo. Dándole gracias a Dios por lo bueno. Mira, Víctor, con permiso. Lo que dice Babilonia, entonces, otra de las cosas se refiere a la que, una de las cosas que interrumpe la oración es la falta de fe. Eso mismo, que habló. la falta de fe. Sí. La falta de fe. A ver, tenemos que estar seguros que cuando nosotros decidimos hablar con Dios, Dios nos va a escuchar. El que se acerca a Dios, crea que le hay. Y que es galardonador de lo que le busca. En otras palabras, Él se agrada de que tú vengas delante de Él. Dios se agrada de que tú hables con Él. Él se agrada que sus hijos... ¿Usted sabe cuántos versículos hay en la Biblia
invitándole al hombre a acercarse a él. Bueno, Juan 14:15, 7 ahí nada más. Imagínate. 7 veces le pidió. Y en los salmos. Clama a los justos y Jehová oye. Clama a mí, yo te responderé. Si puedes humillare, donde quiera que esté, Pide y se te yo voy a dará. escuchar. Allí te dará. O sea, enuméralo, haga un estudio de eso para que usted vea cuántos versículos hay, cuántas invitaciones hay en la Biblia. Venid a mí. No hay excusa. ¿Cuántos venid? Hay en la Biblia. Dios invitando al hombre a que se acerque a él. Y Imagínese. viene yo no lo he hecho fuera. ¿Eh? A ver. 47 veces. Oiga, es porque Él se agrada de que usted que se acerque a Él. A mí me ha pasado lo que le ha pasado a Israel, que yo siempre estoy en mi casa haciendo... Inventando. Sí, yo siempre estoy inventando. baño. Como botar de barro. No sé cómo botar de barro. Está el petero con la zorra hecho para Y cuando se me traba algo, yo exploro. Me voy, me platico hoy, me suelto. Tan sencilla como eso. En lo más mínimo Dios se mete. En lo más mínimo Dios se mete. Fíjate si se mete que se me quedó el café en casa y llegué al trabajo y en esa casa no dan café. No estoy hablando de personas, no estoy mencionando nombres. No me dan mami. Mira, no me dan mami como hace él, como ese tono. Entonces, ¿qué pasó? Empezamos a trabajar y el que está conmigo me dice, hoy no hay café. Y yo no sé cómo, yo sé que salieron los vecinos de más arriba y estaban haciendo el patio. Y la mujer le dice al esposo que están haciendo el patio, a ellos beberán café. Y el amigo mío oyó cuando ya lo dijo. Y él le dijo, sí, lo que pasa es que se nos quedó. Estaba loco, estaba loco. Y Alejandro no me trajo un termito como esta Biblia así, me trajo un termo de eso lleno de café así. Mira, este me bajo. Otro impedimento pudiera ser que nosotros creamos que la petición que vamos a hacer a Dios es tan nimia que no vale la pena hacerse. Y a veces, lo más mínimo es que Dios obra. Que creemos que Dios es para las cosas grandes. Lo mínimo. Mira, meta a Dios en lo mínimo. Sí, sale un cáncer, pero no Meta a Dios en lo más mínimo en su vida para que usted vea cómo usted va a ver a Dios obrando. Y ahí es que comienza entonces la aventura, ¿verdad? Ahí es que comienza la verdadera aventura. Vamos a orar. Victoria, ¿qué tú crees de la vanidad? Todas esas cosas. Macho, boleto.